Muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En esta tarde tenemos nuestra segunda presentación que tiene que ver con el tema de los dones espirituales. ¿Qué significa señalar? Señalando los dones espirituales. Bueno, lo que nuestros hermanos van a hacer en esta tarde es básicamente señalar en las Escrituras cuando un don se manifestó en la iglesia del primer siglo. Y lo que nuestros hermanos han hecho es que ellos han encontrado versículos bíblicos, no del Antiguo Testamento, e incluso hay muchos ejemplos que nosotros podemos tomar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sanó, cuando Él demostró sabiduría. Pero no queremos concentrarnos ni en el Antiguo Testamento, ni en la forma como el Señor demostró la manera, los beneficios que conllevan los dones del Espíritu, sino que lo que nuestros hermanos han hecho es que ellos les van a dar a ustedes ciertos ejemplos de personas comunes y corrientes, o sea, personas como usted y como yo, porque eh, es nuestro interés que cada uno de nosotros veamos de que Dios verdaderamente quiere usarle a usted. Entonces, ese es el trabajo que nuestros hermanos estarán desarrollando. Ahora, antes de comenzar, yo quisiera decir por lo menos 6 cosas brevemente. Primero, hermanos, es importante que cada uno de nosotros entendamos que no existe una fórmula mágica o examen espiritual que pueda decirnos exactamente cuáles son nuestros dones espirituales. No lo hay. Existen herramientas, existe un cuestionario como de unas 125 preguntas que usted lo puede hacer. Yo lo he hecho y simplemente contesté en todas partes, lo contesté erróneamente y todavía me dijo que yo tenía cierto don. Entonces, no es un método correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ningún lado nos da una definición de lo que son los dones. Lo que nosotros hemos hecho es que a través de observar la manera como se han manifestado, lo que hacen los dones, entonces nosotros hemos puesto ciertas palabras educadas y hemos tratado de definir lo que cada uno de los dones significa. Pablo describe los dones como la manifestación del Espíritu. Entonces, si nosotros vamos a buscar una definición, lo que verdaderamente estamos tratando de definir es la manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Y eso no se puede hacer porque el Señor obra, hace y da los dones como Él quiere, a quien Él quiere y por las razones que Él quiere. Entonces no existe una fórmula mágica o examen espiritual para poder encontrarlos. Número 2, el Espíritu Santo es quien distribuye. Él es quien distribuye. Y si Él distribuye, usted puede buscar las definiciones y hacer esto y hacer lo otro, pero en sí el que distribuye los dones es los dones de acuerdo a su voluntad. Lo puede buscar usted en 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Ahora, Dios no quiere que ni usted ni yo ignoremos. Y el verbo que se usa para no quiero que ignoréis, el verbo lo que está implicando es que no quiero que permanezcáis en ignorancia. Entonces, este tema de los dones fue, es y será muy importante para el crecimiento y el progreso de la iglesia de Jesucristo. Entonces, Dios no quiere que ignoremos la manera como Él desea que le sirvamos. El problema es que es muy fácil quedarnos atrapados en aquellos dones en los que buscamos servir a Dios. Hay ciertos dones que son muy atractivos y entonces muchas veces nosotros nos concentramos solamente en esos y nos olvidamos de que hay otros dones. Entonces,
tenemos que ver en qué área Dios nos quiere usar. No es así como funcionan los dones del Espíritu, pues es que Dios no equipará con cualquier don o dones que necesitemos. Dios no se equipará, que necesitemos para llevar a cabo la tarea a la que Él nos ha llamado. Quiero decirles algo a ustedes, hermanos, que las herramientas que Dios, los dones que Dios imparte, siempre van a ir muy de cerca al área o al llamado que Dios nos ha hecho. Y un ejemplo que siempre doy es que Dios nunca le va a dar a un carpintero las herramientas de un mecánico, ni a un mecánico las herramientas de un carpintero. Si usted es carpintero y tiene herramientas de un mecánico, entonces usted no va a poder llevar a cabo su obra. Entonces, nosotros tenemos que pensar, tenemos que entender de que los dones o el don que Dios le ha dado a usted va muy de cerca al área en la que usted sirve. Pero si usted no sirve, si usted no está involucrada en la obra de Dios, si usted no es parte del cuerpo, si usted aún todavía no pertenece a una congregación, entonces va a ser bien difícil que usted pueda descubrir el don. Ahora, otra cosa, hay gente que pertenecen a una congregación pero no se involucran. Entonces es bien difícil que usted pueda darse cuenta cuál es su don. Número 1, la lista de los 9 dones, hermanos, no es exhaustiva. O se menciona con el propósito de decir que solo esos dones existen. Pablo se limita a decir que estos 9 dones son los que él básicamente ha observado en la vida espiritual de la comunidad llamada iglesia, pero hay muchos dones. Dios se manifiesta. Si el don de Dios es la manifestación del Espíritu, entonces el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas, y quizás algunas de esas maneras como se ha manifestado aún todavía no las hemos aprendido desde la perspectiva de los dones. Entonces, hermanos, ahora lo que voy a hacer es que voy a encenderle el micrófono a nuestra hermana Mireia, y entonces ella nos va a dar la introducción. Mireia. Lista, pastor, aquí estoy. Ok, entonces en este momento es tu tiempo. Ok, adelante. Hermanos, buenas noches. El propósito de esta clase, pues, es que se espera que después de esta clase el estudiante aprenda lo siguiente. Como punto número 1, a señalar los dones que son demostrados en la Biblia por la iglesia del primer siglo. Punto número 2, a marcar cualidades específicas de la manifestación de algunos dones. Punto número 3, a identificar las circunstancias donde el Espíritu se manifestó para provecho. Pues ahorita lo vamos a ver ya cuando entremos a los dones, cómo van a ser aplicables. Pues a mí me tocó, de los 9 dones, me tocaron los primeros 3, que son el don de sabiduría, el de ciencia y el de fe. Bueno, dice que el primer don, que es la palabra de sabiduría, viene de logos, que significa palabra, y de sofía, que significa sabiduría. En esto es la capacidad de discernir, escoger y aplicar el enlace y relación entre dos ideas. Como ejemplo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 33 al 39, donde las palabras del fariseo Gamaliel, un doctor de la ley, ya ven que en si vamos a la Biblia, ya ven que dice, que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres,
porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Pues ahí vemos que Gamaliel pues tenía el don de la sabiduría, ¿no? Porque estaba diciéndole, bueno, si es de Dios, pues se va a manifestar, no podemos pelear contra Dios, o sea, se van a dar las cosas que se tengan que dar si Dios así lo permite, pero si no es de Dios, se va a dispersar todo, ¿no? Yo creo que, yo sí, no, yo creo, es así, que Gamaliel tenía el don de la sabiduría y sabía muy bien, lo que estaba diciendo, y creo que ese don, no creo que ese don se lo estaba dando Dios para poder así ayudar ayudar a Pedro y a Juan que eran perseguidos, ¿no? Este, eh, el don de la sabiduría, pues muchas veces lo vemos en las iglesias con algunos ancianos. A mí me ha tocado ver algunos ancianos que son muy sabios y que han podido ayudar a otras personas a salir de ciertos problemas que han tenido, ¿no? Dentro de nuestra iglesia. Yo creo que también acá Gamaliel podría verse reflejado como muchas personas en nuestras respectivas iglesias. Pastor, yo tengo un ejemplo, ¿no? El pastor, el pastor Felipe siempre a mi parecer, es muy sabio y siempre me da que una que otra regañadita caí enfocadas en la Biblia, ¿no? Y voy con el siguiente don, que es el de palabra de ciencia, que significa, el logo significa palabra, y gnosis, que es ciencia, palabra de ciencia, que señala una creencia doctrinal, opinión de confianza, de opinión, fe, confianza, es la suma o el rango de lo que se ha percibido, descubriendo o aprendido. Como, como esto lo podemos ver en el discurso de Pedro ante el concilio donde Gamaliel habló, que es en Hechos de 5, del 29 al 32, donde dice, respondió Pedro a los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En este don de ciencia, vemos que lo podemos aplicar en este versículo, en este libro de la Biblia, donde está Pedro hablando de que Jesús, lo habían mandado al madero, ¿no? Disculpe, pastor, me quedé, Sí, no te preocupes, hermana, no te se, preocupes. se, se Yo me, se le se fue me la fue, idea. Sí, sí, no se preocupe. Yo le ayudo. Miren, entonces lo que la palabra ciencia significa en este caso es que la palabra ciencia señala siempre una creencia doctrinal, una opinión, fe y señala confianza. En otras palabras, que es la suma o el rango de lo que se ha percibido, descubierto o aprendido. Si usted fuera, lo expliqué la vez pasada, ingeniero, lo que es
percibido, descubierto o aprendido es lo que usted va a hablar. Si usted es ingeniero, va a hablar de todas las profundidades del tema que usted ha estudiado. Si usted es doctor, usted también va a hablar de la suma y el rango de todo lo que usted ha aprendido. En este caso, el mismo texto de Hechos capítulo 5, del verso 29 al 32, hay una porción donde los mismos ancianos dijeron de que reconocían de que estos hombres eran hombres sin letras. Pero si usted ve este texto, usted se va a dar cuenta cómo Pedro, siendo un hombre sin letras, conocía bien la ciencia de la suma y el rango de lo que significa el Evangelio. Pedro no solamente estaba explicando por qué hablaba en el nombre del Señor, sino que estaba incluso adoctrinando y enseñando a los ancianos judíos quién era el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que estaba diciendo a Pedro. Y termina el texto de Pedro diciendo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, porque ellos no creían a Jesús, en Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Entonces, la gran pregunta en esos textos que usted va a poder ver en el capítulo 5 es, ¿en el nombre de quién es que ustedes predican? Bueno, Pedro, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó y le ayudó y lo dotó para poder explicar la ciencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la manera como se manifestó este don en la vida de Pedro. ¿Quiere seguir con el de fe, hermana? Sí, sí. Ok, sígale más. Bueno, fe proviene de la palabra pistis, que significa fuente, confianza y dependencia. Esto lo podemos ver en la oración de los discípulos pidiendo tener denuedo. Denuedo significa energía, decisión con que se ejecuta una acción, ¿no? Y en este caso era la oración que ellos hicieron, ¿no? Lo que ellos tenían cuando dicen que para que hagan sanidades, para que hagan señales de prodigio mediante el nombre de su Hijo Santo, nuestro Señor Jesús. Cuando ellos oraron y estaban congregados en el templo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo pidieron de tal manera, con tal energía y decisión, ¿no? Que los creyentes pedían la confianza, que tenían el valor, que tenían el valor de hacerlo, que... Sí, hace poquito salió una ley, no sé si tú sabes, Mireya, en Bolivia salió una ley que a los evangélicos ya no se les permite salir a predicar y tener cultos en la calle. Ya no es permitido, es prohibido. Eso es lo mismo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Pero a ellos les estaba yendo un poquito peor, porque lo que ocurría es que a ellos no solamente los enviaban a la cárcel, sino que los apedreaban e incluso hasta los mataban. Y tenían mucho temor, humanamente hablando, tenían mucho temor. Por esa razón es que oraron para que Dios les diera ese denuedo, esa fe, esa fuerte confianza y dependencia en Dios a pesar de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En México, ¿cómo es el evangelio? ¿Permiten predicar? Aquí, pues yo vivo en Chiapas, es un estado de la República Mexicana. Entonces, aquí todavía se permite, que tú hagas, por ejemplo, aquí se hacen muchos cultos en la calle o en el parque. Aquí en mi pueblo solo hay un parque, entonces tú puedes hacer, pides permiso ya sea para la iglesia católica, los pentecostales, los presbiterianos, puedes hacer un culto masivo
en el parque o cierran alguna calle para hacerlo. Aquí todavía no es penado ese tipo de cosas. Yo espero que pues se permita seguir haciéndolo, ¿no? Que no te limiten para poder tú hacer una oración o un culto en la calle o en algún hospital, porque aquí todavía se permite, yo, aquí todavía hay muchas capillas católicas dentro de los hospitales para que se puedan realizar lo que son oraciones, y en otras partes hay como una salita privada donde puedes hacer tu oración, ya sea para cualquier culto religioso. No hay ninguna imagen, solo es una zona como de paz para que tú vayas a orar. Este, aquí todavía no se ha hecho, pero han habido muchas como cultos para hacer que no se dé o que no se apruebe este tipo de leyes aquí en lo que es mi estado. Sí, entonces el don de fe, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en el creyente con el don de fe, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en el creyente? Pues hacerlo como dijimos, ¿no? Con de nuevo, ¿no? Hacer, orar, orar, orar con energía, con decisión, para que uno realice ese tipo de cosas y sabiendo que Dios va a estar de nuestro lado porque vamos a hacer algo que es algo que va a apoyar a predicar la palabra de Él, ¿no? La palabra de Dios. Amén. Sí, es esa confianza y dependencia, pero es una fuerte confianza y dependencia en que Dios está en control de De todo todo. lo que está ocurriendo. Nosotros en nuestro trabajo seguir haciendo la obra. Entonces, ¿cómo podríamos resumir estos tres dones, Mireya? ¿Cómo lo viste? ¿Qué es lo que te llamó más la atención de estos tres dones? Bueno, la verdad, de estos tres dones, lo que más me llamó la atención, uno en especial me llamó mucho la atención, que fue el de fe, porque si uno no tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, no tenemos nada. Al menos yo así lo siento porque pasé muchos casos y yo siento que si yo no hubiera tenido fe en Él, no hubiera salido de muchas cosas que había yo pasado. Y el de sabiduría, pues créame, pastor, que a mí me ha costado mucho, 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 creo que ya en una ocasión se lo dije, aprender, porque apenas estoy empezando a memorizarme citas bíblicas. Entonces, ahorita ese don de sabiduría me está ayudando a discernir y eh, lo que significa, lo que conlleva una cita bíblica. Y el de Amén. ciencia, pues, a mí me ha ayudado mucho hablo en mi caso de especial porque pues eso es lo que aplico. El de ciencia, pues, me ha ayudado mucho porque veo lo que es mi carrera. Y yo digo que en lo que es mi carrera soy licenciada en administración de empresas, entonces me ha ayudado mucho porque yo tengo que tener bases sólidas para poder hacer crecer a mi empleo, ¿no? Entonces, como usted dice, este, pues si yo soy licenciado en administración de empresas, no puedo hacer otras cosas que hace un contador, ¿no? Ajá. Entonces a mí me ha ayudado mucho porque veo que tanto mi trabajo como en lo que son como lo que es la iglesia, pues no puede una persona que tenga un don de lenguas emplear el don de ciencia, este, que ha, que ha percibido, que ha aprendido de, de ya me enredé, pastor, discúlpeme, este, que ha percibido, que ha aprendido dentro de la iglesia, ¿no? Amén. Fíjate que lo curioso del caso es, Mireya, es, por ejemplo, el día de hoy tú nos has traído una muy buena enseñanza, ¿ok? Y has hablado de la sabiduría, ¿ok? Y hablando de la sabiduría, practicaste lo que es la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque hablaste de una doctrina, una opinión, una fe. Lo hablaste, ¿ok? Entonces, estás practicando en este momento, haciendo tus pininos de la sabiduría. ¿Por qué? Porque estás aplicando los conceptos que aprendiste a través de esta palabra de ciencia
Y un día va a llegar en que le vas a enseñar a alguien con respecto a la fe. Entonces, cuando ese don, cuando ese conocimiento, esa ciencia, esa sabiduría, esa fe que tú tienes, comienza a beneficiar a otros, es cuando el Espíritu Santo se está manifestando en ti. ¿Por qué? Porque los dones que nosotros tenemos son para provecho de otros. Y el don de ellos es para provecho tuyo. Mi don es para tu provecho y tu don Ujú. es para mi provecho. Entonces, es bastante interesante que te tocaron estos dones porque es una buena aplicación a lo que has expresado el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Mireya. Vamos ahora a pasar a Miriam, ¿verdad? Sí, a la hermana Miriam. Ok. Miriam, enciende tu micrófono. ¿Cómo estás, Miriam? Sí, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Acércate un poquito gracias. más a tu micrófono. Sí, es que se le fue el volumen, estaba durísimo y ahora no oigo nada. Se le fue el Ok, volumen ahorita al está bien. teléfono. Está muy bien ahorita. Entonces puedes comenzar. ¿Y ahora sí? Sí, puedes comenzar. Bueno, ah, yo voy a hablar sobre los dones de sanidades, milagros y profecía. Empiezo por el don de sanidades, que no se puede decir que es sanidad, porque cuando Jesús sana, eh, Él sana integralmente, no solo una cosa. Entonces, hay un pasaje que es la curación de un muchacho endemoniado, lunático y suicida, que está en Marcos 9, del 14 al 29. Aquí decía que el muchacho estaba poseído de un espíritu mudo que lo sacudía y lo tiraba al suelo y él botaba espumarajos por la boca y rompía los dientes. Y que estaba sordo también y que pues se tiraba al fuego y al agua. Entonces los discípulos habían tratado de sanarlo a él, pero no pudieron. Entonces cuando llegó Jesús le dijeron a él que si él podía por favor sanarlo. Entonces Jesús dijo pues que claro que sí, que él no entendía que hasta cuándo iba a tener que estar con ellos. Eh, pero él se acercó y lo sanó y pues el espíritu inmundo se fue y Jesús le mandó que no volviera más. Entonces la gente le preguntó que por qué los discípulos no habían podido sanarlo. Y Jesús les contestó que porque ese género solo salía con ayuno y oración. Este es el don de sanidades. Eh, la sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que milagrosamente trae sanidad y liberación de las enfermedades o dolencias. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado del diablo en el cuerpo humano, como estas sanidades que Jesús y los discípulos realizaron. Y pues en la iglesia nos muestra que el Señor es nuestro médico y que Él puede sanar todas nuestras dolencias. Eh, Ahora voy a hablar del don de milagros. Eh, es la manifestación de gran poder. Los milagros son la manifestación de gran poder. Voy a, bueno. Aquí estamos En todavía. forma general puede definirse un milagro como la intervención sobrenatural de Dios en el mundo exterior y que aporta la revelación de la presencia y la existencia de Dios. En la iglesia estos dones son, sirven para edificar a los creyentes y Dios es glorificado, demostrando que para Él todo es posible. El don de los milagros está presente cuando estaba un hombre llamado Ananías, que iba a ir a donde Pedro, pues a los pies de los apóstoles
a donar el dinero de una terreno que él vendió, eh, y cuando iba llegando, entonces se arrepintió de darlo completo y no dio todo. El Espíritu Santo le mostró a Pedro que Ananías no estaba actuando correctamente y le dijo Ananías, pues que si ese terreno no era de él, acaso, y que si lo daba no seguía siendo de él. Entonces, él no estaba mintiendo a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento, Ananías cayó muerto. Después llegó la esposa, que se llamaba Zafira, y sucedió lo mismo. Él le preguntó que si habían vendido el terreno y también dijo que lo había vendido en menos de lo que en realidad lo vendió. Y, y Pedro se dio cuenta y le dijo lo mismo, que aquí estaban los pies de las personas que habían llevado a enterrar a su esposo porque estaba mintiendo. Y, y también ella cayó muerta y se la llevaron. Ahora, el don de profecía es la capacidad de proclamar, exhortar, advertir, anunciar la voluntad de Dios. Em, en la profecía se puede ver de un hombre llamado Ágabo, está en Hechos 11, 28 y 21, 10, que estaban, iban para Antioquía y, 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 y el Espíritu, pues el Espíritu de Dios le mostró que, que iba a haber un hambre muy grande en toda la tierra habitada, y eso sucedió en tiempos de Claudio. Otro ejemplo de profecía es que estaba Pedro, estaba Pablo, lo iban a mandar, eh, lo habían mandado en un barco preso y, y lo habían mandado en un barco preso y, y empezaron a botar todas las cosas que, que estaban, pues para que para que el barco no se fuera a hundir. Había una tempestad y el barco estaba que se hundía. Entonces, eh, el Espíritu de Dios también le mostró que le dijo que ellos iban a llegar sanos a donde iban, pero que la nave sí se iba a perder. Y exactamente eso sucedió. Les tocó botar la comida, todo lo que tenían al mar, pero no le pasó nada a ninguno de ellos. Ahí se ve el don de profecía, todo que lo fue usado por Pedro. Entonces, sí, en estos dones, pues todos tienen su importancia. Las sanidades, pues todos las necesitamos, y los milagros muestran la grandeza de Dios, que para él no hay nada imposible. Y la profecía, pues, nos sirve para edificar. Es profecía que edifica. Y pues bueno, ya terminé. ¿Cuál de estos tres dones te impactó más o qué es lo que qué es lo que fue que aprendiste más de tu investigación de estos tres dones? A mí, pues el de milagros, porque son cosas que no ocurren, pues que no se salen de lo común y pues sirven de verdad para edificar y pues atraer a muchas personas, porque, porque pues la gente normalmente no cree nada, pero pues con los milagros se manifiesta el poder de Dios. Amén, amén. Y una cosa que estaba viendo, hermano, en cuanto a los dones de sanidades, dice
que son los actos poderosos de Dios que causan la condición de salud perfecta. Hermanos, cuando Dios sana, la salud es completa, la salud es perfecta. No sé quién me contaba de que habían orado por una señora que tenía cáncer y estaba en el hospital y la iglesia se puso en ayuno, se puso en vigilia, se pusieron a orar y parece que la señora salió del hospital, se fue para su casa y la persona que me lo explicaba me decía que la hermana había sido sana, completamente sana. Entonces yo pregunté, ¿y de qué y qué le pasó a la señora? Ah, no, la señora se terminó muriendo. Se murió unos meses más después. Y le pregunté, ¿y de qué murió? Pues de cáncer. O sea, esa es la enfermedad que tenía cuando entró al hospital. Esa es la enfermedad por la que estaban orando. Esa es la enfermedad que la iglesia decía que había sanado, pero 2 meses más tarde murió de cáncer. Entonces, ¿fue sana o no fue sana? No, no fue sana, porque si hubiera sido sana, entonces hubiera muerto de otra cosa. Le atropelló un carro, le cayó un rayo o cualquier otra cosa. Pero que o nosotros oremos por una enfermedad y digamos, ya fui completamente sano y después la persona muere exactamente de la misma enfermedad por la que nosotros dijimos que estaba sana, entonces esa no es una sanidad. Hace varios años, conocí a una chica que tenía también cáncer y yo la visitaba todas las semanas al hospital y oraba por ella. Y yo no le decía, ¿sabes qué? Dios te va a sanar el día de hoy. Yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a orar y que sea Dios el que decida cuál es tu futuro. Que sea Él. Tú confía, tú tienes fe en Él. Me decía, sí. Entonces vamos a orar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que él cáncer lo tenía en su estómago. Y oramos y oramos y oramos. Y entonces, en cierta ocasión, después que habíamos orado, su mamá vino bien contenta y me dijo, ¿sabe qué? El doctor dice que ya no tiene nada de cáncer en el estómago. Y yo dije, gloria a Dios. Y entonces después me dijo la mamá, lo único que ahora ya el cáncer no se lo encontraron en el estómago, sino que se lo encontraron en el cerebro. Y luego su mamá me dijo, yo creo que Dios la sanó del estómago y como se nos olvidó y no sabíamos que se le iba a pasar a la cabeza, se le pasó a la cabeza. No, Dios no funciona así de esa manera, hermanos. Dios no funciona así de esa manera. Los dones de sanidades proveen, es un acto poderoso de Dios que causan la condición de una salud perfecta. Ese es el don de sanidad. Los dones que usted ve en estas llamadas, ¿cómo se llama? Campañas, donde vienen y ponen un cartel donde dice, ven y recibe tu milagro. Esas sanidades a las que la gente se pone en juego, que se sanó un dolor de cabeza, y que tenía un dolor en el brazo y cuestiones así, son muy dudosas. Dios sana. Y cuando Él quiere sanar, verdaderamente sana completamente. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Bueno, hermana Miriam, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por tu trabajo. Hermano Ramón, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano Ramón? Aquí, varón, esperando mi turno. Bueno, pues entonces, pues. Esperando que el Espíritu Santo me dé este sentir que he tenido desde hace muchos días. Bueno, hermano, es su tiempo para que usted explique. Tiene 15 minutos para hacerlo, así que Okay. Adelante. Vamos a comenzar con el discernimiento de espíritus. Es el proceso de conocer la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Y me tocó la cita bíblica, ¿cómo se llama? Que tenemos en Hechos 13, que comienza del versículo 6 al versículo 12. ¿Okay? Y dice así. Pero primeramente quisiera decirles esto. Dice Pafos, esta es una recolección que hice de otro
¿cómo se llama? De otra parte que vino. Dice, Pafos, situada a unos 140 kilómetros de Salamita. El apóstol Pedro, antes ya el apóstol Pedro había enfrentado a un hechicero, y esto lo encontramos en Hechos 8:9. Pero Pablo ahora enfrenta a un mago, que es también un falso profeta. Vamos a ver lo que dicen las escrituras. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamó a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el eremitas, que era el mismo Bar-Jesús, que es traducido es eremitas. El mago, pues así se traduce el nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, teniendo el don de discernimiento, vino con él y dijo, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolo en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Esta cita me recuerda a mí cuando el Señor le dijo que a los que eran hijos del diablo, en Juan, no me acuerdo la cita, pero estaba mirando, dijo, y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Es como los ciegos cuando lo llevan, ¿cómo se llama? Caminando, que no pueden mirar, cuando no tienen un perro que los guíe o no tienen un bastón que los guíe. ¿Sí? Dice así, Saulo, que también es Pablo, los judíos en aquel tiempo acostumbraban a tener dos nombres, uno hebreo y otro romano. Saulo era el nombre de Pablo en hebreo, y esto significa pedido a Dios. Pero no ese es el tema. Recordemos en los capítulos. Ahora vamos a hablar de este capítulo que la hermana estaba mencionando sobre, sobre Ananías. ¿Ok? Vamos a ver, Ananías, vamos a ver. Capítulo 5, 8. Vamos a ir al capítulo 5. Vamos a comenzar desde el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y sustrayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te queda nada a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que los oían. Aquí miramos que no era Pedro el que tenía, digamos, el poder, sino que Pedro estaba siendo usado por la obra de Dios. Y así pasó como cuando caminaba Pedro por la calle, que sanaban los enfermos. No era Pedro, sino que era la obra de Dios en él. ¿Me entiendes? Y así miramos que aquí en el caso de Ananías y como el caso de Pablo, no fueron ellos, sino que fue la obra de Dios en ellos. ¿Me entiendes? Como lo estaba determinando en Hechos 2. ¿Sí?
Ok, vamos a ir ahora a diversos géneros de lenguas. Dice, Vamos a hacer una pausita aquí, hermano, porque es muy importante decir algo que usted está explicando, que usted está explicando. Observen, hermano, que tanto a Pedro como Pablo no buscaban su don, sino que lo que buscaban era servir al Señor. Y en el proceso se encontraban con lo que al hombre le es imposible, pero no a Dios. Entonces, como Dios los miraba sirviendo, entonces Él se manifestaba en ellos. Y esa manifestación es lo que se llama, o lo que Pablo le llama, don. La manifestación del Espíritu para provecho. Ustedes vean en estas dos citas que nuestro hermano ha dado, que lo que ocurre allí es que se les dio tanto a Pablo como a Pedro el saber la diferencia entre lo que era falso y lo que era verdadero. En esos tiempos el único que podía hacer eso era un brujo. En estos tiempos los brujos muchas veces tienen ese don de adivinación, adivinan, ¿ok? En este caso no, porque lo que estaba haciendo Pedro y Pablo era saber si lo que se estaba haciendo o lo que estaba ocurriendo con estos hombres era verdadero o era falso. Y el Espíritu de Dios les dio discernimiento para saber de que era falso. Entonces es muy importante que se queden con eso que nuestro hermano acaba de explicar. Hermano Ramón, ¿en alguna ocasión en su ministerio, en su iglesia, le ha ocurrido a usted que Dios le muestra ciertas cosas que si no hubiera sido Dios, no lo hubiera sabido? Amén, varón. Déme darle unos ejemplos a usted y a mis hermanos. En diversas ocasiones que llaman al púlpito, al frente, al altar, que van a orar por personas, ¿me entiende? Entonces, cuando digamos, los líderes, por así decirlo, empiezan a orar por estas personas, empiezan ellos, ¿cómo se llama?, a querer dar a entender que están hablando en lenguas. Pero el problema es este, varón, yo lo he entendido así de esta manera y el Espíritu me dice, ¿qué es esto? ¿Lo entiendes? Y digo yo, no lo entiendo, Señor. ¿Por qué esto sucede todo el tiempo que están orando por alguien? ¿Me entiendes? Si hablan lenguas según ellos, pero las lenguas, cuando Pablo dijo que era bueno hablar en lenguas, pero cuando venía alguien que no entendiera, que hablaran el mismo idioma. Pero estas lenguas aquí en mi iglesia, o digamos en la yo me congrego, hablan ellos, pero nadie les entiende. Pero no hay como pasó en Pentecostés, que habían, ¿cómo se llama?, de otras naciones que no hablaban el galileo o el hebreo, o sea, el idioma que hablaban los apóstoles y los seguidores de Jesús. ¿Me entiendo yo? ¿Para qué te ponen a hablar en lenguas si es que el Espíritu Santo le está dando la lengua? Pues está dando la lengua equivocada, ¿me entiendes? Porque si todos entendemos español, debían de orar en español. Y lo que el Espíritu dice que Dios quiere que esto se haga, pero que se haga en el mismo idioma, no en diferentes lenguas, porque no hay diferentes personas de otros idiomas. Es lo que yo entiendo. Yo no sé si estaré yo equivocado o estaré yo correcto, pero es lo que el Espíritu me dice a mí. ¿Sí? Y es exactamente lo que usted está hablando acerca de los diversos géneros de lenguas, ¿no? Que es la capacidad de hablar. Ahora, continúe explicando los diversos géneros de lenguas, hermano. Ok, dice, dice, diversos géneros de lenguas es la capacidad de hablar un lenguaje o idioma que uno nunca ha estudiado, ¿me entiendes? Es lo que yo les estaba diciendo. En el caso de los discípulos, el día de Pentecostés, comenzando en el capítulo 2, vamos a comenzar del versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas
repartidas y como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Eso es lo que les acabo de decir yo, que en ese tiempo habían de todas las naciones y había diversidad de idiomas. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, habían parlos, medos. No quiero dar todas las ciudades o los pueblos porque lo vamos a hacer muy largo, ¿me entiendes? Pero voy a ver lo que escribió aquí. Dice, en Hechos 2:3, lenguas repartidas como de juego, y el juego es un símbolo de la poderosa presencia de Dios. No solo los 12 apóstoles, sino todos los seguidores que estaban seguidores de Jesús. Posiblemente la Biblia nos dice que habían como 120, ¿me entiendes? Y por eso es que yo entiendo que sí estaban hablando en diferentes lenguas, porque eran muchos, ¿me entiendes? Los que estaban ahí, y cada uno tenía que estar hablando en diferentes lenguas para que los que estaban ahí entendiesen. ¿Okay? No solo los 12 apóstoles, sino todos los seguidores de Jesús, posiblemente 120. En Hechos 1:15, según las Sagradas Escrituras, nos enseña que el bautismo del Espíritu Santo solo implica una evidente señal de hablar en otras lenguas, pero diversos géneros de hablar en otras lenguas es diferente al primero, porque este contiene una variedad de lenguas de lo que estaban hablando los apóstoles y los seguidores de Jesús en ese tiempo. De lenguas, dice, de expresión, como nosotros en una manifestación, era una manifestación sobrenatural, así que ellos como galileos que iban y como dijo la hermana, que no eran letrados, ¿cómo ellos iban a hablar todo esto si no era por un poder que venía de lo alto? ¿Me entiendes? Eso es el diferente, como yo lo tomo como diversos géneros de lenguas, porque todos hablaban diferente, no todos hablaban el mismo idioma. Amén. Hoy vamos a ir a interpretación de lenguas, dice. Vamos a ir al... Ok. Se me perdió la cita que tenía. Dice así. Dice, y estaban todos atónitos, ¿sí? Porque se me perdió mi cita bíblica, pero les voy a dar una cita bíblica que tengo aquí, que es como se llama en el versículo del 8 al 11. ¿Okay? Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Me entiendes? O vamos a ver el 11, que habían hasta, ¿cómo se llama? Aquí tanto el número de todas las ciudades que habían ahí, ¿me entiendes? Las ciudades eran como, digamos, ¿cómo se llama? Como 18 ciudades, y cada uno tenía un diferente, ¿cómo se llama? Lenguaje. O sea, idioma, ¿me entiendes? Porque eran como, aquí la Biblia los personifica como otros países, ¿me entiendes? Pero eran, ¿cómo se llama? Alrededor alrededor de Jerusalén o de donde estaban los apóstoles, ¿me entiendes? Y todos hablaban diferentes idiomas, como, no quiero irme al Antiguo Testamento, no es bueno.
Dice, fue el número de personas como de 18 diferentes lugares que escucharon hablar a estos galileos. Podríamos decir 18 diferentes lenguas, recalcando que las personas que habían venido de visitantes a Jerusalén se sorprendieron cuando los apóstoles y los demás creyentes hablaron en sus idiomas, pero sus idiomas no, ¿cómo se llama? Aprendidos, sino esos idiomas de cuna, de nacimiento. Eso es lo que estaban ellos, pero estaban atónitos porque habían nacido con esa lengua. Si hubieran aprendido otras lenguas, ya estos aprendieron como nosotros aprendimos, pero no, estaban hablando la lengua de cuna de ellos, o sea, como ellos habían nacido. ¿Me entiendes? A eso me refiero yo cuando digo de cuna, de nacer. Dice que habían visitantes de Jerusalén, hablaron los idiomas y me imagino, este soy yo el que voy a decir, dice, ya me imagino con qué fluidez interpretaban su lenguaje sin ser los letrados, ¿me entiendes? No eran hombres letrados, eran como acaba de explicar usted, como nosotros mismos, personas como humildes, que sin haber estado en aquel tiempo. El único persona que yo creo que era un poco letrado era, ¿cómo se llama? El cobrador de impuestos, que era Mateo Leví, ¿me entiendes? Ese tal vez sería el único letrado, pero de todos ellos eran como 8 eran pescadores, ¿me entiendes? Y no tenían ninguna educación. Y hablar en estos idiomas era algo sorprendente, algo sobrenatural, ¿me entiendes? Del poder que vino del cielo. Eso me refiero yo, ¿cómo se llama? Interpretación de lenguas. No sé si hice bien o hice mal, pero eso es lo que yo entiendo, varón. Bueno, pues muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, tenemos estos tres dones. De estos tres dones, ¿de cuál de estos tres aprendió más usted, hermano Ramón? De la interpretación de lenguas. Ok, ese es el que más le impactó a usted. He aprendido porque, como le digo, he oído hablar muchos, hasta en la radio, cuando oigo un programa de radio que dicen que cristianos, ellos hablan en lenguas, pero siempre dicen lo mismo, no hay nada nuevo, ¿me entiendes? Y muchos hacen sanidad por el teléfono, ¿me entiendes? Dicen y dan, ¿cómo se llama? Profecía por teléfono, ¿me entiendes? Y digo yo, ¿qué clase de cristianos estamos mirando hoy en día? ¿Quiero ser yo como ellos o ser diferente a ellos? ¿Me entiendes? Me pongo en un balance yo mismo de, ¿cómo se llama? De que buscar la palabra es buscar la palabra en la Biblia, pero cuando oímos toda esta clase de ¿cómo se llama? De farsantes, digo yo, estos son en realidad dones del Espíritu, lo que estas personas están hablando y lo que están diciendo por la radio, que están curando, que dice, póngase la mano aquí en el pecho, que póngase la mano aquí en la pierna y usted ya está sano. Eso es mi manera de pensar. Sí. Ahora, quiero hacerles notar algo a ustedes, hermanos, que los diversos géneros de lenguas tiene que ver con el don de hablar. Y el que habla un género de lengua está hablando un lenguaje o un idioma que nunca ha estudiado. Pero por el otro lado, la interpretación de las lenguas es el don de oír. Y esto es bien bastante curioso porque nosotros lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Los discípulos estaban hablando, ellos no entendían lo que hablaban. Ellos simplemente estaban orando, eran 120. El Espíritu cae sobre ellos y dice el texto, comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ellos comenzaron a hablar, el Espíritu de Dios se manifestó en ellos y comenzaron a hablar un idioma entendible. No comenzaron a hacer sonidos. No, comenzaron a hablar en un idioma. Pero por el otro lado, estaba la gente que estaba visitando a Jerusalén. El Señor me ha permitido estar 2 veces, 3 veces en Israel y he estado en el templo. En una de esas ocasiones estuve en el puro Semana Santa.
Y Israel se llena de gente literalmente de todo el mundo, de todo el mundo, de todos los idiomas, de todos los colores y de todos los sabores. Entonces, cuando usted va a Israel, usted pasa por un lugar que se llama el Muro de los Lamentos. Y en este Muro de los Lamentos, lo que ocurre es que la gente se pone a orar. Llevan un papelito, lo ponen en la pared y entonces la gente ora. Entonces, en esa ocasión que yo fui en Semana Santa, estaba rodeado de judíos ortodoxos, de chinos, de todas las clases de gente. Y todos le orábamos al Dios del cielo. Pero todos orábamos en diferentes idiomas. Es increíble, pero no sé, cuando usted está allí, verdaderamente usted comienza a comprender lo que ocurría o lo que ocurrió en el capítulo 2 de los Hechos. Todo el mundo había llegado a celebrar y habían venido de todas estas naciones. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en ellos y los hace hablar un idioma que no habían estudiado. Pero no comenzaron a emitir sonidos. Quizás para ellos eran sonidos, pero para la gente que estaba alrededor eran las maravillas de Dios. Es exactamente lo que dice el verso 11 del capítulo 2 de Hechos. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que han de haber estado diciendo? No han de haber estado solamente diciendo una palabra, Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. No, comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. En otras palabras, que eran oraciones completas de exaltación a Dios. Pero lo más tremendo es que estaban escuchando estas maravillas de Dios en su propio idioma. Ahora, por el otro lado, estos chicos, estas personas que estaban aglomerados en este lugar, oyeron. O sea, la interpretación de lenguas es más bien el don o la manifestación del Espíritu de Dios que te ayuda a oír para entender un idioma que no es tuyo. En otras palabras, que tú escuchas ese idioma y lo que te hace hacer el Espíritu de Dios es darte esa capacidad para poderlo traducir, para poder interpretarlo y para poder explicarlo. Eso es lo que ocurre. Ellos comenzaron a decir y ellos fueron los que escucharon. Entonces, es interesante cómo el Espíritu de Dios se manifiesta. En algunas ocasiones, usted no va a tener el don de las lenguas, pero sí va a tener el don de oír y el don de entender lo que otros están diciendo. A mí en 2 ocasiones me ha ocurrido esto. Y yo no voy a sentar precedente en este momento para establecer una doctrina, pero les voy a explicar lo que a mí me ocurrió. Cuando yo tenía 18 años, yo regresé a mi país natal, El Salvador. Fui en un viaje misionero y me tocó regresar a una de las iglesias donde básicamente van todos los millonarios de El Salvador. Allí conocí a personas de la televisión. Allí estaba el vicepresidente de la República, ahí estaban los generales, ahí estaban las concursantes de Miss Universo, estaban pura la crema y la nata del Salvador. Y entonces vengo yo a esta iglesia y me dicen que yo voy a ministrar a los jóvenes. Pero los jóvenes de mi país son totalmente diferentes a los jóvenes de aquí de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos los jóvenes son más espirituales, quieren del Señor, buscan del Señor, o por lo menos en esa congregación que el Señor me había permitido tener. Entonces, cuando llego allá a El Salvador, la mayoría de los chicos son universitarios y no quieren casi nada con la iglesia.
Ellos están entregados a sus estudios, pero los invitan a un retiro espiritual con el hermano Felipe. Y yo tenía apenas 18 años. Cuando llego al lugar, estos chicos me ven de menos porque me ven joven, porque me ven que, pues, como un chico de 19 años me va a venir a mí, me va a venir a enseñar a mí que soy universitario. Entonces comencé a enseñarles y a predicarles, y lo que yo siempre he hecho desde muy jovencito es predicar la Biblia, y comencé a enseñarles la Biblia, pero como que no comenzaron a poner atención, comenzaron a hablar entre ellos, y entonces se comenzó a hacer como una especie de desorden. Entonces el líder se puso a mi lado, y entonces les dijo al hermano, quiero que pongan atención para lo que está diciendo el hermano. Y lo que vamos a hacer es que antes de continuar vamos a orar. Entonces el hermano comenzó a orar, y en el proceso de orar comenzó a hablar en inglés. Y a mí me llamó la atención, se me hizo bastante curioso que comenzó a hablar inglés porque yo no sabía que hablaba en inglés. Las palabras que él estaba diciendo en inglés me llegaron a lo más profundo del corazón, porque eran palabras que todavía me acuerdo, alentadoras, que me fortalecieron, que me dieron ánimo, que me infundieron confianza. Esas eran las palabras que el hermano estaba diciendo en inglés, pero yo no entendía por qué razón estaba orando en inglés. Yo simplemente pensé que los que estaban ahí también hablaban inglés y era la costumbre de ellos hablar en español y hablar en inglés, porque él estaba orando en inglés y también oraba en español. Y bueno, yo así lo dejé. Después de la oración terminé mi lección, y así quedó todo. Cuando yo ya iba de regreso para los Estados Unidos, me estaba despidiendo del chico que era el líder de los jóvenes, y yo le pregunté a él, oye, ¿y tú viajas a los Estados Unidos? Le pregunté. No, nunca he estado en los Estados Unidos. ¿En serio? ¿Y cómo es que hablas inglés? Me dice, ¿inglés? Yo no hablo inglés, me dice. ¿Cómo que no hablas inglés? Si yo te he escuchado hablar inglés. Yo te escuché hablar inglés la vez pasada que estábamos en el retiro de jóvenes. Tú te pusiste a mi lado y comenzaste a hablar en inglés. Dice, yo no estaba hablando inglés, dice. Yo estaba hablando en lenguas. Le digo, ¿cómo es que estabas hablando en lenguas? Sí, hermano, yo estaba orando y estaba hablando en lenguas. Le digo, pues déjame decirte una cosa, que tú no estabas hablando en lenguas, tú estabas hablando en inglés. Y entonces, los dos nos quedamos sorprendidos. Es más, ni siquiera comentamos acerca del caso, pero ese caso jamás se me ha olvidado, porque verdaderamente lo que el hermano estaba haciendo es que él estaba hablando en las lenguas que él conoce, pero yo estaba escuchando en la lengua que yo entiendo. Ahora, quiero que observen algo que no lo van a leer en los libros, pero quiero que lo observen. Hay un espacio entre el que está hablando y un espacio y el que está escuchando. Lo que ocurre en medio del que está hablando y el que está escuchando, ese espacio es lo que Dios hace. Es lo increíble de Dios, que Él en su oído estaba escuchando los sonidos que comúnmente se escuchan cuando alguien está hablando en lenguas. Pero yo en mi oído estaba escuchando el idioma al que yo estoy acostumbrado a escuchar, que es el inglés. Ahora, surge otra pregunta. ¿Por qué razón Dios no me alentó en español si yo sé hablar español? Lo único que se me ocurre pensar es lo siguiente.
es que si el hermano hubiera comenzado a hablar las palabras de aliento en español, quizás yo no le hubiera puesto tanta atención como cuando él comenzó a hablar en inglés. Y porque él habló en inglés, yo le puse mucha atención a las palabras que él estaba diciendo, y yo no sé, pienso que esa fue la intención del Espíritu. Hablar en inglés, porque el único que hablaba inglés en esa reunión era yo. Eso es lo tremendo de la manifestación del poder de Dios. Ahora, voy a decir otra cosa. Ustedes van a leer en varios libros que dicen que las lenguas ya no existen. Y quizás posiblemente en su mayoría las lenguas no son necesarias porque ahora el texto ha sido traducido en todas las lenguas. Entonces, la palabra de Dios puede llegar a cualquier lengua. Los quechuas tienen idioma. Muchos indios en muchos lugares que no hablan el idioma común de las personas también tienen su Biblia. Pero yo creo que nosotros no podemos poner a Dios en una cajita y decir que Dios ya no quiere hacer algo, porque entonces vamos a cometer el mismo error de decir de que esto es de Dios y aquello no es de Dios. Lo que yo tuve fue una experiencia muy subjetiva. Por eso es que les digo, hermanos, que yo no quiero sentar un precedente y decirles a ustedes que mi experiencia simplemente está construyendo una doctrina. Pero mi experiencia, que les estoy diciendo a ustedes, me abrió a mí la mente para no ser muy pronto en juzgar la manera como el Espíritu de Dios se manifiesta en medio de la comunidad. Si nosotros no entendemos algo dentro de la comunidad, orémosle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé entendimiento, que antes de nosotros quizás decir una palabra y de contristar al Espíritu de Dios, que nosotros un espíritu de temor, y si no entendemos algo, entonces no lo ataquemos. Si creemos que entendemos algo y lo vamos a atacar, dice el texto, ¿crees en Dios? Hasta los demonios creen. Dice, dichoso aquel que no se condena en lo que niega o en lo que afirma. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros comencemos a acostumbrarnos a señalar los dones, pero no como cosas que nosotros tenemos, sino como la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le servimos, porque nosotros nos ponemos en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, y vienen a nosotros ciertas experiencias que nosotros no tenemos nada para poder aliviarlas o para poder explicarlas, pero viene el Espíritu de Dios y se manifiesta. ¿Por qué? Porque a Él le interesa que la iglesia sea edificada, que su nombre sea predicado, que su verdad sea predicada a todas las generaciones. Entonces, esto que nuestro hermano acaba de explicar es de gran importancia. Los diversos géneros de lenguas es un don de hablar, pero la interpretación de las lenguas es el don de oír. Muchas personas tienen oídos, pero no oyen. Van a la iglesia y nunca oyen. Otras van a la iglesia y sus oídos están tan abiertos que aún el detalle más pequeño de lo que dijo el pastor en la predicación se le queda y se le va al corazón. ¿Por qué? Porque Dios le ha abierto los oídos para escuchar.
Entonces, hermanos, a mí no me resta más que felicitar a mis tres amados hermanos, a nuestra hermana Miriam Carolina de Colombia, a nuestra hermana Mireya, a nuestro hermano Ramón, por el trabajo excelente que han desempeñado. Lo hicieron muy bien. Parecían todos unos profesionales. Yo creo que yo ya me voy quedando sin trabajo, pues tanto maestro que ha salido aquí de esta clase. La verdad que es una gran bendición. Quiero, hermanos, en este momento, si por favor eh, pueden hacer algunos comentarios o algunas preguntas de lo que hemos hablado, sería de mucho beneficio. Levante su mano en este momento para poder abrirle su micrófono. Ya le voy a dar oportunidad a usted, hermano Ramón, pero quisiera saber si hay alguien más que tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que le gustaría compartir en este momento. ¿Alguno de ustedes, hermanos? ¿Hay algo que sobresalió? ¿Hay alguna pregunta de alguno de estos dones? Sí, Rosa, abre tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos. Amén. Una de las cosas que me llama la atención es que el mal uso de las lenguas dentro de las congregaciones. Por lo menos yo he notado que a veces Apagaste tu micrófono, Rosa. Ella estaba diciendo de que una de las cosas que le llama la atención es el mal uso de las el mal uso de las lenguas lenguas. que en... Ajá, sí. Sí, por lo menos yo he notado en mi congregación que a veces estamos en grupo de oración los miércoles, que era cuando nos dedicamos a la intercesión, y de pronto decían, todas aquellas que saben hablar en lenguas, que empiecen a interceder en lenguas. Y yo he leído en la Biblia donde dice que no se puede hacer todos al mismo tiempo. Entonces yo no entiendo por qué hacen eso. O sea, si la misma Biblia nos dice de que no podemos todas al mismo tiempo, bueno, yo no hablo en lengua, pero la Biblia dice que no se puede hablar todo el mundo en lengua al mismo tiempo porque se forma un desorden. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué hacen ese mal uso? Yo no entiendo si eso lo dicen muy claro. Y yo Te lo voy a no explicar por qué, Rosa. Porque lo que ocurre es que en el pentecostalismo ocurre de que hay nuevo conocimiento y mucho de este nuevo conocimiento viene a través de las experiencias. Entonces hay libros que han sido escritos que le enseñan a la iglesia de que el apóstol Pablo dice que aquel que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, en otras palabras, que ese lenguaje extraño, esa lengua, incluso le llaman, porque el texto lo dice, lengua angelical, es una comunicación del cielo entre el ser humano y Dios. Entonces los libros enseñan que aquellas personas que hablan en lenguas deben hablarle al Señor en medio de la oración. El problema es que lo traen a la comunidad y lo traen en un grupo en donde si no lo explican, entonces causa esa confusión de la que tú me estás hablando. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con esto, y es la creencia de que si hablamos en lenguas, pues obviamente Dios nos va a escuchar más rápido que si hablamos en nuestro propio idioma.
Entonces, hay estas estos ciertos matices de mitos, de mitos y de misticismo al mismo tiempo, que hacen que la gente comienza a establecer creencias que la Biblia no enseña, pero que el nuevo conocimiento sí lo enseña, y entonces de ahí es donde radican esas prácticas. Yo digo una cosa, que muchas veces la iglesia no sabe qué hacer por la falta de instrucción de su pastor o de su pastora. En este caso es una pastora, no, es una pastora donde tú vas. Entonces, no les enseñan. Y si les enseñan usando estos manuales o estos libros o estas experiencias que tienen que ver con las cuestiones de la manifestación de las cuestiones espirituales dentro de la iglesia. Pero creo yo que debería de ser explicado para que la gente entienda lo que está ocurriendo para, por ejemplo, en tu caso, que estás confundida y te confunde que va en contra de lo que has leído en el texto, pero te explico por qué razón es que lo hacen. Sí, ¿Me claro. Sí, entiendes, porque es que, Rosa? sí, estoy escuchando. Ok. Estoy escuchando todo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Este momento es muy importante, hermanos. Nos falta una clase más y son muy pocas las ocasiones cuando usted tiene la oportunidad de poder discutir temas de cuestiones espirituales y la manifestación del Espíritu dentro de la congregación. Y este es el momento en el que yo creo, les exhorto en el nombre del Señor, hermanos, que pregunten, que platiquemos, que dialoguemos acerca de estos temas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hermana Magali, abra su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, hermana Magali. Buenas noches a todos los participantes y a todos los hermanos que también pusieron en esta noche. Primeramente le doy gracias a Dios por nuestras bebés que ya están haciendo. De verdad Sí, las claro que sí. felicito, lo han hecho muy bien. Estoy satisfecha de que estén con nosotros leyendo las escrituras, puesto que es gratificante ver cómo estemos juntas. Amén. Y bueno, juntos, porque está el hermano Ramón. Pero muy importante lo que los hermanos han compartido con nosotros acerca de los dones y la semana pasada también. Tan importante como reconocer y tener la seguridad de que es manifestación del Espíritu Santo, más no es algo que yo compro en la bodega o que sencillamente yo me pongo el don porque yo tengo la capacidad de tenerlo. Entonces, de verdad ha sido gratificante las clases, gracias por darnos todo. Pues conocido de casos que, conozco un caso de una persona que tuvo como 6 años abriendo una congregación y ahora pues una profeta le apareció y le dijo que tenía que irse a otro país porque ahora su don había crecido, va a un nivel más alto. Y sin embargo, si la congregación no estuvo por tantos años, nunca creció. Estuvo con escuelas vacacionales, hacían campaña y todo, pero no fue un crecimiento como podemos esperar que cuando hay un buen trabajo, no sé, eso es algo que toca el Señor, pero es bien curioso cómo las personas aceptan eso de que vamos a Ah, sí, Magali, continúa. Sí, o sea, yo pienso que como se ha explicado acá y es bien claro, nuestros dones, además de que son otorgados por el Espíritu Santo o manifestación del Espíritu Santo, no vienen por niveles. Sí, sí, no, estás en lo cierto, hermano. ¿Me Esa era escuchas? mi participación.
Sí, Sí, muchas gracias, hermana. Sí. Y ok. saben que es una lástima, hermana, que los demás no participan. Quiero que les animes a los que, con los que tú estás ahí, porque pues estos temas no se discuten, solo se practican. Y muchas veces que las prácticas han sido aprendidas por lo que vemos hacer a otros hermanos que no necesariamente son correctas. Pero muchas gracias, Magali. Gracias a usted por la oportunidad. Hermano Ramón, usted quería decir algo. Sí, quisiera yo explicarles o comunicarles mi experiencia de la manifestación del Espíritu Santo que hubo en mí cuando yo comenzaba a andar en los caminos, no comenzaba, pero que yo, desde que mis padres ya tenían sus servicios en sus casas, yo siempre estaba ahí atento a escuchar todas los servicios que le daban a ellos. Pero ya muerto mi papá, entonces yo busqué una iglesia y cuando estaba en la iglesia tenía un mes. Entonces vino el pastor, hizo unas preguntas y dije yo y respondí las preguntas, sí, casi sin saber nada de la Biblia. Y me preguntó el pastor, ¿cuánto tiempo tiene usted de haber aceptado al Señor? Tengo como un mes. Y dijo, ¿usted tiene un mes? Entonces el pastor dijo a los demás, él tiene un mes, ustedes tienen años y no han podido ni siquiera hacer, ¿cómo se llama?, un comentario sobre el comentario que él acaba, como el comentario que él acaba de hacer. Entonces, eso me fortaleció a mí. Entonces empezamos una, haciendo oraciones los sábados, todos los sábados íbamos y oramos por 2 o 1 hora. Entonces, yo caminando una vez, un sábado, me levanté y empecé a clamar al Señor. Entonces vino y sentí en mi ser un llanto, pero un llanto como de gemidos estruendosos y fuertes. Y hablé, yo no sé qué hablé. Después que hablé, sentí en mi corazón una paz que me sentí yo como que hubiera nacido algo adentro de mí. Y fui, me senté. Entonces la hermana que estaba en el púlpito se quedó atónita, ella sentada, esperando qué iba a pasar. Y ella se levantó, me dice, varón, me dice, usted tiene un llamado, ¿le gustaría que yo lo ungiera? Sí, hermana, úngame, porque me ungió a mí, ¿me entiende? Y esa es una manifestación que yo entiendo que es del Espíritu Santo, pero no todo el tiempo se da. Ahora, muchas noches cuando yo duermo, me dice mi esposa, oye, ¿qué estás hablando anoche que nada te entendí? ¿Qué hablabas? Me dice. Y me dice, otra vez me dice, ¿qué estabas cantando anoche? Entendí lo que estaba, como cantabas, pero no entendía lo que decías, ¿me entiendes? Entonces viene el Espíritu y a mí me toma, como se llama, cuando estoy quieto con él, ¿me entiendes? Y ahora, vuelvo y repito, en las iglesias, muchos piden el don de hablar lenguas, muchos quieren hablar en lenguas, pero ¿dónde se ha quedado el don? El otro don, el don de interpretar las lenguas, porque si usted le dice a una persona que se pone a hablar en lenguas, dime qué es lo que le dijiste, ¿me entiende? Esa persona no le sabe decir, porque como dice Pablo, qué bueno que haya alguien que interprete, o si sabe que lo que está hablando, que lo interprete para la edificación de la iglesia, porque no, si no, nomás ellos se edifican. Eso es lo que yo digo, falta el don de hablar, de interpretar las lenguas cuando la persona habla en lengua, y eso en las iglesias carece de mucho. Hasta aquí yo no he mirado a nadie que pueda interpretar una lengua que hayan hablado en ese día. Amén. Bueno, ok, hermano. Hermana Marrosa, sí, levantaste tu mano. Bueno, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Sí me sí, te escuchan? escuchamos. Bueno, Sí, te una escuchamos, sí. una de las cosas que también he escuchado de varias personas, no solo de, o sea, de otras iglesias, un día estaba hablando con un familiar y entonces a varias personas le escuché, no, es que el pastor me dice de que tenemos que practicar las lenguas. O sea, ¿cómo así que cómo así que uno va a practicar una lengua angelical si el Espíritu Santo es quien decide si te la da o no? O sea,
El hablar en lengua no es repetir siempre lo mismo. Y yo he notado que hay ciertas personas que quieren hablar en lenguas, entonces repiten ciertas frases, y eso no es así. O sea, eso es un mal uso que están haciendo. O sea, es forzar algo que el Espíritu Santo no te ha dado. Correcto. Correcto, sí. ¿Cierto? Es que nos vamos a los extremos y eso viene, le voy a explicar de dónde viene eso. Eso viene de la falsa enseñanza de querer adorar al Espíritu Santo. Así Y lo es. que ocurre, hermanos, es que la gente, yo hace unos días estaba escuchando a un señor, lo único que hacía mención él, en todo lo que él hacía, era el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo aquí, que el Espíritu Santo aquí, que el Espíritu Santo. Vamos a tener una gran campaña y el Espíritu Santo va a estar con nosotros. O sea, se ha hecho una religión, o sea, ahora el Dios de mucha gente es el Espíritu Santo. Y creen que porque el Espíritu Santo es Dios, creen que es correcto ir en pos del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios dice, Él hablará de mí, Él dará testimonio de mí, dice la palabra. El Espíritu Santo está aquí para convencernos de que Jesucristo es lo que Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestros pecados. Toda la Biblia está encerrada en Cristo. Cristo es el centro de todo el plan de la redención del hombre. Pero ¿qué es lo que hace la gente? La gente se olvida de Cristo y se van en pos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los hace sentir y ellos quieren estar cerca de Dios y entonces ese es el problema. Pero bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo y quisiera que nuestros hermanos, Mireya, nuestra hermana Mireya, Miriam, abran sus micrófonos, por favor. Ya, pastor. Hermana Miriam. Ok, hermana Miriam, abre tu micrófono. Hermana Miriam Carolina. Ah, ok, ahí Ya. está. Ok, chicos, quiero felicitarlos y quiero darles un aplauso por el buen trabajo que hicieron. Ustedes han ganado en esta noche. ¿Qué es lo que ganaron? Se ganaron por el buen trabajo que hicieron. Así que se merecen un aplauso. A ver si puede, usted hermano, a ver si le puede dar un aplauso ahí con su manita. Un aplauso a los hermanos. Así que muchas gracias por su presentación y por el buen trabajo que han desempeñado. Se han ganado una buena nota. Así que, Gracias. hermanos, adelante, ¿ok? Gracias y Bueno, bendición. hermanos. Muchas gracias. Gracias, Amén. pastor. Yo pido disculpas, no fue muy bueno el trabajo, pero pues traté de hacer lo mejor que pude, pero lamentablemente se me olvidó todo. Pues, hermana, entonces te voy a quitar la A y te voy a dar una D. ¿Está bien? ¿La D? Es No, una te manera. ganaste, te ganaste una A. Ok. Una A. ¿Ok? Bueno, gracias. Hiciste un buen trabajo. Lo dice tu profesor. Hiciste un buen Bueno, trabajo. ¿Ok? Bueno, hermanos, bien. hemos llegado a la conclusión de esta clase. Nos vemos la próxima semana para la tercera y última presentación que tenemos en esta clase. Y la próxima semana es la antepenúltima clase. Vamos a tener 2 clases más y termina el curso. Vamos a darle a nuestra hermana Iraida. Ella levantó su mano. Abre tu micrófono, Iraida. Buenas noches, ¿Cómo está, hermana? hermano Felipe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Pendiente escuchando esta presentación muy interesante. De verdad, cada vez estamos aprendiendo más. Y bueno, de eso se trata, hermano Felipe. Bueno, yo entendí mal de repente porque era como manera de hacerle un aplauso a los hermanos que hicieron la exposición, pues. Sí. Entonces mi mano era para... Okay. Ahora yo te entiendo, yo te entiendo. Bueno, de todas maneras, me diste la oportunidad de saludarte, Iraida. Ok, pues bueno. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Estamos despedidos hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.